Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y el Eli Feinse ya está con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, aquí con toda la pata. ¿Vos qué tal? Todo bien, afortunadamente. Me da mucho gusto saludarte. Hacía tiempo que no nos tocaba convivir juntos a ti y a mí, pero ya estamos otra vez de vuelta. Qué bueno que ya estás recuperado. Bueno, that would be an overstatement. Pero Bueno, sí, todavía suenas un poco gangoso, pero digo, ya puedes hablar por lo menos. sí, ya, mira, ya tengo voz. Ya tengo uno, ya tengo voz y dos ya me dejan salir. Ya, Muy bien. cuando menos ya es ganancia. Oye, a ver, vamos a empezar porque hay varias preguntas ya. Fíjate que Juan Carlos Lobos te hace una pregunta, una consulta que me parece interesante. Te pregunta él, ¿se sabe, se sabe que la deuda interna es la que está más próxima a vencer y es la deuda más grande? ¿Quiénes son los que están beneficiando con estos intereses? ¿Existe algún mecanismo de reducir o eliminar esos intereses en vista de que sin las mismas entidades del gobierno o son las mismas entidades de los gobiernos a quien se les debe? Eh, bueno, a ver, para empezar, sí, Va- la enorme mayoría, por lo menos un 70-75%, si no más, de la deuda interna está en manos de entidades gubernamentales. Han circulado varias propuestas para borrar esa deuda de los libros con el argumento de que básicamente es pasar plata del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho del pantalón. No es tan sencillo, ¿verdad? Porque para empezar, el principal tenedor de bonos del gobierno de Costa Rica es el régimen de pensiones del IBM. Y además del IBM, entre los principales se cuentan los demás regímenes de pensiones, las OPCs, eh, algunos de los bancos estatales, el ICE, el INSE, etcétera. Y cada uno de estos tiene situaciones particulares. Si usted borra la deuda, básicamente quiebra al IBM, ¿verdad? Y si le deja de pagar intereses, entonces le quita el poquito de rentabilidad que está generando el IBM, que es necesario para poder garantizarle a las personas, a los trabajadores que están cotizando, que va a haber algo en el futuro para pagarles a ellos la pensión, ¿verdad? En el caso de empresas en competencia, si usted le quita el interés a las inversiones que ellos han hecho en títulos del gobierno, los está poniendo en una situación delicada donde su liquidez puede verse comprometida, lo cual les podría dificultar competir con las otras empresas que hay en el mercado, y no tendría sentido que sigan invirtiendo en títulos del gobierno, con lo cual probablemente migrarían a otro tipo de inversiones, ¿verdad? De manera que no es así de sencillo. Cada entidad, cada institución que invierte en títulos del gobierno tiene otras posibilidades, tiene otros lugares donde podría invertir eso, ¿verdad? Básicamente sabemos que el gobierno utiliza a sus propias entidades como caja chica, en alguna medida las presiona y las fuerza a comprar los bonos para cubrir el déficit fiscal, ¿verdad? Pero si les dejan de pagar el interés, pues, ¿qué interés tendría el ICE o el INS o el IBM en seguir invirtiendo en esos títulos, ¿verdad? Entonces, básicamente desfinanciaríamos al propio gobierno, así que no se resuelve ningún problema con ese tipo de soluciones. Bien. Randall Mauricio Sancho, ¿será que el TSE implementará el voto electrónico? ¿Será esta la forma de manipular el sufragio y provocar el fraude? Bueno, creo que esa pregunta tiene dos partes, que si va a implementar el voto electrónico, me parece, y ojo que me declaro de una vez no experto en el tema, me parece que para que el tribunal pueda implementar el voto electrónico tendría que haber una reforma legal, no depende del Tribunal Supremo de Elecciones. Segundo, yo no creo en las teorías de conspiración, yo no creo que el Tribunal Supremo de Elecciones esté preparando un fraude, ni mucho menos, y si se migra al voto electrónico, a ver, deberíamos de perderle el miedo a la tecnología, ya no es el futuro, es el presente de la humanidad. Si se migra hacia el voto electrónico, más bien sería para facilitar que muchas personas voten sin tener que salir de la casa, evitar todos los gastos que se hacen en campaña para el traslado de los votantes, etcétera, etcétera. Más bien sería para facilitar las cosas a los ciudadanos. Bien. Rafa Ramírez, dice La Nación que Alvarado advierte que próximo gobierno estará en terreno enlodado si no se aprueba lo del FMI. ¿Qué piensas tú, Eli?
Yo pienso que Alvarado sigue demostrando estar más perdido que el chiquito de la Llorona. El próximo gobierno va a encontrarse la finca embarriada, para usar el término de su antecesor, Luis Guillermo Solís, el presidente más irresponsable que ha tenido Costa Rica mucho tiempo. El próximo presidente se va a encontrar la finca embarrialada, se apruebe o no se apruebe el Fondo Monetario Internacional. Probablemente más embarrialada sin acuerdo con el fondo que con acuerdo con el fondo, pero la situación del país no se resuelve ni por asomo con la aprobación de este crédito. Hay muchísimo más que hay que hacer en este país para recuperar la paz, digamos, la paz económica, la paz mental de que no vamos a estar cada año o cada 2 años enfrentando o asomándonos al borde de un precipicio, como nos pasó en el 2017, como nos pasó en el 2018 y como nos está volviendo a pasar en el 2021. Claro. Fíjate esta pregunta de Ronald Reins, y es un reflejo de algo que está pasando en toda América Latina. Y vamos a ver en dónde estás tú en esto, mi querido Eli. Ronald Reins pregunta, ¿por qué se critica tanto a Nayib Bukele de El Salvador y se hace en la vista gorda del desastre que tenemos acá? Bueno, es que yo creo que Ronald está asumiendo una posición maniquea. Yo critico a Bukele de la misma manera que en el pasado critiqué a Chávez, a Maduro, a Fidel Castro, a Fujimori, ¿cómo se llama tu presidente, Alberto? Ya está, es tan tonto que se me olvidó el nombre. AMLO. AMLO, a Andrés Manuel López Obrador. Y critico a cualquier presidente de izquierda o derecha que, valiéndose de los mecanismos de la democracia, acaban con la democracia, que es lo que podría estar sucediendo en este momento en El Salvador. Está dando los primeros pasos y no hay que esperarse a que El Salvador haya perdido por completo la democracia para empezar a hablar. Ahora, el hecho de que critiquemos estas actitudes antidemocráticas en otros países no quiere decir que nos estemos haciendo de la vista gorda de lo que está sucediendo en el país. Yo creo que yo soy uno de los políticos y comentaristas que han criticado con más acidez y más dureza a este gobierno, al gobierno anterior, y los que me conocen y han leído mis escritos en los últimos 15 o 20 años saben que prácticamente a todos los gobiernos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, siempre estoy criticando lo que se hace mal. También, por supuesto, acompañando eso de propuestas de cómo hacer las cosas mejor. Pero entonces, que critiquemos en un momento lo que sucede en un país vecino, no quiere decir que nos estamos haciendo de la vista gorda de lo que está sucediendo aquí. Al final de cuentas, si alguien se pone a hacer la estadística en mi Facebook, de 365 días al año, probablemente 350 estoy hablando de los problemas del país, y en los otros 15 tocaré ocasionalmente algún tema del exterior o algún tema filosófico o lo que sea, ¿verdad? O algún tema personal, pero si el comentario está dirigido a mí, sería injusto catalogarme como de una persona que se hace de la vista gorda de los problemas que están sucediendo acá. Ana María Navarro Rodríguez te pregunta, ¿qué te parece el nuevo directorio de la Asamblea Legislativa y que le llamen oposición cuando en realidad son adláteres de CAC, de CAQ? ¿Habrá algo novedoso? No, yo no creo que va a haber gran cosa novedosa. Sí tengo que decir que le tengo un gran respeto y admiración a Silvia Hernández, que es la nueva presidenta de la Asamblea, del directorio de la Asamblea Legislativa. Me parece que es una de las pocas diputadas que hay que verdaderamente estudian los problemas, que escuchan a los expertos y que tratan de proponer soluciones sensatas. No siempre he estado de acuerdo con ella, pero sí me parece que hace su trabajo con seriedad. Pero ciertamente en esta Asamblea Legislativa ha sido muy difícil distinguir quiénes son oposición y quiénes son la fracción oficialista, ¿verdad? Y no veo que vaya a cambiar gran cosa. Tal vez, espero que sí se mantengan, que insistan, y sobre todo Silvia Hernández, que además es colega economista,
que insista mucho en que el gobierno no puede seguir convocando únicamente los proyectos de ley que nos van a crear nuevos impuestos y nuevas regulaciones y nuevos problemas, dejando de lado los proyectos para la reactivación de la economía, que es por lo menos el discurso que ha manejado hasta ahora. Claro. Luis Gabriel Mayorga Núñez cambia de tema y me gusta y pregunta, ¿son las criptomonedas un medio de pago o se convirtieron en un commodity? Bueno, buena pregunta. Yo no soy tampoco experto en criptomonedas. Yo creo que todavía en este momento, a ver, sí se usan como medio de pago. Yo creo que yo he comentado aquí que hace 3 años, cuando fui a Israel, me sorprendió tremendamente encontrarme cajeros automáticos de Bitcoin en la calle, en Tel Aviv, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en esos cajeros automáticos lo que la gente hace es cambiar las criptomonedas que tienen por moneda local. Al final de cuentas, el medio de pago sigue siendo la moneda local. Pero la intención de una criptomoneda es ser una moneda y al ser una moneda pretende ser medio de pago, ser instrumento digamos, de acumulación de valor, ser unidad de medida, etcétera. Que lo haya logrado, bueno, tal vez todavía no ha logrado la totalidad, pero hay que seguir observando cómo se van desarrollando. Oscar Adrián Vega Cordero te pregunta, ¿qué harías con los arroceros y los azucareros? Lo mismo que haría con todos los demás sectores productivos del país. Yo soy promotor número 1 de la actividad económica, de la producción nacional, y lo que hay que hacer es reconocer que en este país los costos de producción son excesivamente altos y eso hace que algunos sectores no puedan ser competitivos. Lo que pasa es que las soluciones que se han adoptado, sobre todo en cuanto a los arroceros y a los azucareros, siempre han sido el proteccionismo económico, los aranceles de importación. Y esto lo que hace es generarle al sector productivo un escudo protector que le permite competir contra el producto importado, porque al subir el arancel se encarece el producto importado, pero no se resuelve el problema de fondo, y el problema de fondo es los costos altos. ¿Cuáles son los costos que agobian a todos los productores de Costa Rica? El alto costo de la electricidad, el alto costo del crédito en Costa Rica, los excesivos márgenes de intermediación, los altos costos de los seguros comerciales, el alto costo de los combustibles, el alto costo de la mano de obra, y entonces hay que entrarle a resolver esos problemas. Hay que meter más competencia, hay que romper el monopolio en el mercado eléctrico, hay que quitarle al ICE la potestad que tiene de ser juez y parte. El ICE no puede ser a la vez puede ser generador y distribuidor de electricidad, pero no puede ser a la vez administrador del sistema eléctrico, del mercado eléctrico. Tiene que haber un ente independiente que lo haga, que defina que se le compra la electricidad al mejor postor, ¿verdad? Que eso el ICE no lo hace. Hay que meter más competencia en la industria bancaria, ¿verdad? Que en Costa Rica, a pesar de que tenemos 14 bancos, no hay una competencia efectiva. Tenemos 2 bancos estatales y un banco público adicional, que es el Banco Popular, y entre ellos 3 controlan 60-65% del mercado bancario y hacen que las tasas de interés sean demasiado elevadas, cuando tenemos aquí en el país vecino al sur, en Panamá, un mercado bancario con más de 150 entidades bancarias, que le permite a un productor costarricense sin arraigo en Panamá ir a obtener un crédito en Panamá al 3% en dólares. Aquí van al banco y en dólares con suerte les prestan al 8-9%, ¿verdad? Entonces más competencia en el sector bancario. Y en el caso de los costos de la mano de obra, que no podemos disminuir los salarios, pero sí tenemos que disminuir el costo de la seguridad social. Tenemos que hacer que la caja reduzca sus costos de operación y la forma de hacerlo, en primer lugar, es ampliando la experiencia que ha tenido la caja, bastante positiva, con los EBAIS que ha otorgado en administración a cooperativas y a universidades,
ampliarlo primero a todos los EVAIS del país, porque en los que hoy tiene ese mecanismo, la satisfacción del usuario es mayor y el costo para la caja es menor que en los EVAIS que administra la propia caja. Y entonces lo ampliamos a todo el país, reducimos los costos de operación de la caja. Luego aplicamos la misma receta para el siguiente nivel de atención, que es el de las clínicas de la caja, el segundo nivel. Hacemos un plan piloto, ponemos una clínica a operar de esta manera. Si se comprueba que funciona, entonces extendemos el experimento a todas las clínicas de la caja y luego pasamos al tercer nivel, que es el de la atención hospitalaria, porque el Estado ha demostrado que es un pésimo administrador, pero sí es importante que la caja vele por la universalización de los servicios de salud, cosa que hoy no hace cuando usted tiene un 47% de los trabajadores en la informalidad, ¿verdad? Entonces, disminuir los costos de operación de la caja nos va a permitir reducir las cuotas de la seguridad social. En paralelo, hay que promover una reforma legal para quitar del costo de la planilla las contribuciones que se hacen que no son de la seguridad social, por ejemplo, lo que va al IMAS, lo que va al INA, lo que va al Banco Popular, eliminar eso de ahí, ya son varios puntos porcentuales, y entonces eso nos permite reducir, digamos que, los costos adicionales asociados a la contratación de la mano de obra. Y entonces, para un productor costarricense, para un empresario costarricense, eso representa una reducción del costo de la mano de obra, aún sin reducir los salarios. Entonces, en el TLC con Estados Unidos, con Estados Unidos, México, Canadá y Centroamérica, ¿verdad? En el TLC se negoció la desgravación arancelaria de estos productos. Entonces, si no se hace nada, de aquí a 5 años, el arancel de importación del arroz y el arancel de importación del azúcar van a ser 0, porque así está prenegociado. Pero han pasado, no sé, 13, 14 años o 12 años desde que entró en vigencia el TLC y no se ha aprovechado el tiempo para mejorar las condiciones que permitan que los sectores costarricenses sean más eficientes, más productivos. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Continuar con la desgravación, pero mejorando las condiciones de competitividad para estos sectores. Susa, así se hace llamar Susa, una pregunta muy sencilla y recurrente, pero me parece importante. ¿Y qué tal liberar el dólar y que valga lo que debe valer? En Costa Rica se adoptó un régimen de flotación, lo que se llama flotación administrada. En buena teoría, el dólar está libre, el banco establece unos límites superior e inferior y debería de intervenir únicamente cuando el tipo de cambio se acerca a esas bandas. Lo que ha sucedido en la práctica es que el Banco Central interviene no en la banda, sino que interviene en el centro de la banda para, digamos que, teledirigir el tipo de cambio, con la excusa de que ellos intervienen para evitar las fluctuaciones severas, pero no para afectar la trayectoria del dólar. O sea, según el banco, si el dólar va para arriba, ellos dejan que vaya para arriba, pero suavizan las fluctuaciones. Creo que siendo que es un mercado muy pequeño, y cuando digo un mercado muy pequeño es que cualquier persona o empresa con un par de millones de dólares provoca desastres en ese mercado. O sea, si usted llega un día con 2 millones de dólares al mercado cambiario costarricense, usted puede provocar que el tipo de cambio se mueva en la dirección que usted se le pegue la gana, ¿verdad? Y entonces para la gente común, 2 millones de dólares nos suena a un montón de plata, pero la realidad es que hoy en día hay muchísimas empresas y muchísimas personas, y a nivel internacional hay muchísimos especuladores que tienen eso y 500 veces más que eso para venir a especular, ¿verdad? Entonces, siendo que es un mercado tan pequeño, es sano que existan esos relativos controles para evitar que venga un ataque especulativo contra la moneda y el dólar se nos dispare, provocando o desatando inflación y otro montón de problemas. Nelson Briceño Vargas,
Él dice, yo propuse la creación de un fondo de contingencias para cubrir parte de la factura petrolera por alzas constantes. Se establecería un precio fijo de combustibles que permitiría acumular recursos en cada baja que apruebe ARECEP. ¿Qué opinas de esto? Bueno, eso fue lo que trató de hacer el gobierno el año pasado durante la pandemia, evitar que el precio de la gasolina bajara para crear, en este caso fue un fondo no de contingencia para la subida, sino que un fondo para subsidiar a la gente. Yo creo en el sistema de precios. Los precios son un instrumento muy poderoso para darle señal al consumidor de cómo debe de comportarse. Si el combustible se está haciendo caro a nivel internacional y nosotros no lo producimos, ¿verdad? Si el combustible se está haciendo caro, el consumidor tiene que sentir el ardor en el bolsillo para que tome la decisión de tal vez consumir un poco menos, de tal vez no usar el carro para ir a la pulpería de la esquina, para utilizarlo únicamente cuando es estrictamente necesario, de manera que reciba la señal de que tiene que ahorrar. Y cuando el combustible está más barato, pues entonces de ahí que se sienta en libertad de consumir la cantidad que considera que quiere consumir. Intervenir de esta manera, bueno, es que nada nos garantiza que, por ejemplo, cuando el precio baja, se genera el suficiente ahorro para cubrir las subidas de precios cuando el precio sube, ¿verdad? Entonces, ahí podemos crear ese fondo de contingencia y también perfectamente lo podemos generar durante 2 años de precios a la baja y después en los primeros 3 meses de precios al alza, se acabó el fondo de contingencia, igual hay que subir el precio. Y entonces sería injusto para el consumidor porque le va a subir el precio, pero no le permitió que bajara cuando estaba barato en el mercado internacional. Hay que perderle el miedo a las fluctuaciones de precios. Me parece que ¿cómo se llama? La estabilidad de precios a nivel macro es importante. Uno no quiere inflación desbocada, ¿verdad? Pero producto por producto, bueno, cuando llueve mucho y la cosecha de tomate se pudre, no tiene sentido que el tomate esté barato. Cuando es época de cosecha del tomate y hay mucho tomate en el mercado, pues tiene sentido que donde hay más oferta, el tomate baje de precio, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Adrián Pinto, ¿qué piensas de las ayudas por parte del INS a sus empleados? De ahí una más de todos los privilegios, los abusos, las gollerías que existen en el sector público. Si lo vemos dentro del océano, que son los pluses salariales, esto que representaba más o menos como 500 millones de colones al año, una cosa así por el estilo, es relativamente pequeño, pero me parece que es absolutamente inmoral. Y nuevamente, las instituciones públicas otorgándole a sus funcionarios beneficios a expensas de los usuarios, o sea, beneficios que financian los usuarios o los contribuyentes que no tienen derecho a esos beneficios. Entonces, es odioso. Bien. Gregorio Echeverry, ¿qué te pareció el superdiscurso del CAC? No lo escuché. No lo escuché. Me parece a ver, ¿cómo lo digo? Carlos Alvarado es un pésimo orador. Prefiero leer el discurso con calma que sentarme a escucharlo y no lo he hecho. Muy bien. Diego Moya, ¿cuál es la aspiración realista del PLP en cuanto a llevar a diputados a la Asamblea Legislativa en la próxima administración? Al menos 20 diputados. ¿De cuántos? 57. Ok. Ok, esa es la realista. Muy bien. Esa es la realista. La aspiracional, ojalá 29, pero tal vez unos 25. Claro, claro. Déjame comentar, déjame explorar un poquito más contigo, Eli, sobre lo que está pasando en El Salvador. Porque lo que está pasando en El Salvador es un reflejo, vaya, es un hartazgo con la política en alguna medida, porque Bukele dice, estos no me están dejando trabajar, yo quiero trabajar, estos me bloquean, se confabula la oposición contra mí, no me dejan trabajar, entonces
Bueno, lo que hizo fue técnicamente un golpe de Estado. Pero vaya, yo no estoy tratando de justificar el golpe de Estado, lo que estoy tratando es de buscar una alternativa. O sea, ¿qué hacer cuando un presidente quiere trabajar, quiere hacer las cosas, tiene un Congreso que es dominado por la oposición, lo tiene en contra y no lo dejan trabajar? Punto, no lo dejan avanzar, no lo dejan hacer nada. A ver, es que Bukele no tiene el Congreso en contra, por el contrario, lo que le permitió hacer esta movida es que ahora tiene Ahora el sí, Congreso ahora a su favor, ¿verdad? Con una mayoría. A partir de este fin de semana. Claro, claro. Bueno, pero lo que estamos criticando es su proceder a partir de este fin de semana. A ver, ciertamente hay un hartazgo. Yo creo que Bukele, a mí no me gusta su estilo, pero Bukele ha hecho cosas buenas en su país y las ha hecho teniendo al Congreso en contra. Y creo que debió aprovechar que ahora tiene un Congreso favorable para seguir haciendo las cosas buenas para el país dentro del cauce de la democracia y no arriesgando la existencia misma de la democracia con este golpe que dio, donde básicamente ahora él tiene control de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Él dice que son jueces corruptos. A ver, si son corruptos, entonces probablemente, a ver, decir que todos son corruptos es muy difícil. Que hay jueces corruptos, no me cabe la menor duda, pero entonces haga el caso juez por juez, permita que haya una discusión pausada en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, perdón, y sí, despida a los que comprobadamente son corruptos. La principal queja de Bukele, y esto es lo que a mí más me llama la atención, mi querido Alberto y amigos que me escuchan, la principal queja de Bukele era porque él trató de tomar medidas restrictivas de las libertades individuales como método de combatir la pandemia. Y fue la Sala Constitucional la que le dijo, no señor, usted no puede pisotear las libertades individuales de las personas. Aquí en Costa Rica tenemos gente que con razón critican muchas veces las medidas restrictivas que está adoptando el gobierno de Costa Rica. Pero curiosamente esos mismos son los que hoy aplauden a Bukele. Es decir, Bukele quitó a la Sala Constitucional que le impidió pisotear los derechos individuales de los salvadoreños, y aquí quienes critican a Carlos Alvarado por limitar las libertades individuales como método de combatir la pandemia son los que le aplauden a Bukele. Bueno, si aquí llegara un presidente y quita la sala cuarta y nombra una sala cuarta a su antojo para poder limitar los derechos individuales de las personas, estos que hoy le aplauden a Bukele serían los primeros en estar criticándolo. Entonces hay que ser un poquito más consecuentes con el discurso. No hay que confundir el hecho de que Bukele ganó democráticamente las elecciones y que también democráticamente logró obtener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y esto es reflejo de dos cosas: del hartazgo de la población salvadoreña con quienes los gobernaron anteriormente y de la percepción positiva que tiene Bukele en la población salvadoreña, de que ha hecho una buena labor, aún con las limitaciones que tenía por tener al Congreso en contra. Lo que está mal es aprovecharse de ese mandato democrático para romper, para borrar la división de poderes. Eso es lo que está mal y eso es lo que hay que criticar en cualquier escenario. Muy bien. Gracias, Eli. Y ya se te acabó el saldo. Qué lástima, porque ya había entrado en calor. Ya estaba. Sí. Antes de que suceda otra cosa, se te acabó el saldo. Así es. Despídete de tu público, por favor. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, preguntas muy interesantes. Y gracias por su compañía, por su lealtad al programa. Gracias, Alberto, por tenerme por acá. Gracias a nuestro amigo Andrés Quintana por darnos el espacio en la radio, y nos vemos de hoy en 8. Perfectísimo, claro que sí. Gracias a ti, mi querido Eli. Te mando un abrazo y muchas gracias a todos ustedes que participaron, que hicieron las preguntas y que escucharon el programa, que lo siguieron. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.